La debilidad del gobierno propició intervenciones extranjeras, como la llamada Guerra de los Pasteles. Entre 1838 y 1839, Francia atacó a México bajo el pretexto de cobrar diversas deudas, entre ellas la de un restaurantero francés que reclamaba el pago de unos pasteles que se habrían comido sin pagar oficiales de Santa Anna. Al final, las deudas fueron reconocidas por México. El frágil gobierno centralista fue sustituido en 1841 por el propio Santa Anna, quien estableció una dictadura militar, ahora en alianza con federalistas moderados. Al año siguiente, Santa Anna disolvió al Congreso y una junta de notables favorable al dictador redactó las bases orgánicas, una nueva constitución centralista que eliminó al poder conservador de 1836 y fortaleció al Ejecutivo. En 1843, Santa Anna, electo presidente, jura las bases orgánicas, pero en 1844 es destituido por los federalistas moderados. Un año después, Texas se anexa a los Estados Unidos. En 1845, Estados Unidos hace varios intentos por adquirir California. Al ser rechazado, declara la guerra a México en 1846. Ese mismo año, un levantamiento federalista restaura la Constitución de 1824. El divisionismo obstaculizaba la defensa contra la invasión. El ejército mexicano se enfrentó en desventaja a uno de los más poderosos ejércitos de la época. Mientras México avanzaba de sur a norte, Estados Unidos atacaba en varios frentes. Para principios de 1847, Nuevo México y California ya eran de Estados Unidos. El Frente del Golfo tomó Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Santa Anna retiró a su ejército de la capital, que fue defendida heroica e inútilmente por el pueblo. El 14 de septiembre de 1847, la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional. Santa Anna renunció a la presidencia. En 1848 se firma un abusivo tratado de paz por el que México reconocía la pérdida de más de la mitad de su territorio, incluyendo a Texas hasta los límites con el río Bravo. En agosto de 1847 se dio aquí una de las batallas más cruentas de la Guerra de Intervención. Al mando del general Anaya, un batallón de soldados irlandeses se unió a los mexicanos para hacer frente al ejército invasor del que habían desertado. Al ser tomado el edificio, los sanpatricios fueron cruelmente torturados y ejecutados por los estadounidenses. Los mexicanos los recordamos con cariño. Una de las consecuencias mayores de este afán de intervención de bienes eclesiásticos o no, como decía hace un momento, fue la división de los propios liberales entre puros y moderados. Esta división política que se da a partir de 1834 tiene su momento más álgido en plena guerra con los Estados Unidos, cuando nuevamente Santa Anna y Gómez Farías, al cargo de la presidencia y vicepresidencia respectivamente, trataron de intervenir bienes eclesiásticos para financiar la guerra contra los Estados Unidos. En febrero de 47, cuando está desembarcando el ejército norteamericano, y en lugar de estar combatiendo al ejército invasor, los mexicanos están combatiéndose a sí mismos. La rebelión de los polcos es esta rebelión que está aquí y que es la expresión máxima de la atomización y división que vivió el país a partir de la independencia. Durante la intervención norteamericana, Yucatán era una república independiente separada de México. Antiguos abusos y agravios que venían desde la colonia atizaron una sublevación de los indígenas mayas, conocida como la Guerra de Castas, en la que estos se enfrentaron sangrientamente contra blancos, criollos y mestizos. El conflicto perduró hasta entrado el siglo XX. Después de la Guerra de Intervención norteamericana, continuaron las recriminaciones entre liberales y conservadores. Hacía falta un gobierno fuerte, se decía. En 1853 regresó al poder el seductor de la patria, el general Santa Anna, quien estableció una férrea dictadura transfigurado en Su Alteza Serenísima. Por la falta de recursos, decretó impuestos absurdos, de los que no se salvaron ni los perros ni las ventanas.
Ante un nuevo embate expansionista norteamericano y temeroso de otra guerra, Santana aceptó la venta de la Mesilla a cambio de 10 millones de pesos. El descrédito de Santana provocó un pronunciamiento de Juan Álvarez Ignacio Comonfort en Ayutla, por el que se desconocía al dictador y se exigía una república representativa federal. Santana huyó en 1855 y ese mismo año los liberales ocuparon la capital. Juan Álvarez quedó como presidente provisional y se rodeó de una nueva generación de liberales puros que comenzaba a destacar. Inmediatamente se promulgaron leyes contra los fueros militar y eclesiástico. En 1856, durante el gobierno de Comonfort, nuevas leyes desamortizaron los bienes de corporaciones civiles y religiosas y liberaban a los pobres de pagos a la iglesia. Se pensaba que al poner a trabajar los bienes de las corporaciones, se fortalecerían la propiedad privada y el crecimiento de la economía.